El hombre me pidió fotografías, artículos y una buena cantidad de dinero, la cual no tuve problema en pagar. Al día siguiente me presenté con lo que me pidió. El hombre colocó las fotos sobre una pared y tomó los artículos personales que robé de su escritorio. Colocó una especie de líquido aceitoso sobre las fotos y artículos e hizo una especie de ritual bastante raro. Una parte de mí me decía que todo eso era una estafa o una tontería, pero total, no perdía nada con intentarlo, y si funcionaba, me quitaría de encima a una mujer bastante desagradable. Relatos Paranormales Oficial. La siguiente historia representa un episodio muy oscuro de mi vida, el cual no he podido superar. Todos los días despierto con el temor de que el karma me alcance. En su momento, mis motivos parecían ser válidos, pero conforme pasó el tiempo y fui madurando, me quedó claro que no era lo mejor que podía hacer para resolver mi problema. Mi historia es también mi confesión. Esta historia ocurrió en el año 2017. Yo tenía 28 años. Estaba trabajando en una empresa de créditos donde fui ascendiendo poco a poco hasta convertirme en subgerente de la sucursal. Mi sueldo era bastante bueno, pues me pagaban comisiones personales y comisiones por sucursal. Todos los meses me llegaban bonos extra bastante buenos, y lo mejor de todo es que en ese entonces era un hombre soltero. Vivía en un departamento que mis abuelos me habían heredado, por lo que no pagaba renta. Vivía relativamente cerca de mi trabajo y no tenía más gastos que mis propios intereses y gustos. Tenía bastante dinero ahorrado en el banco, además de que podía darme ciertos lujos, principalmente mi ropa, viajes y autos. Hasta este punto, mi vida era perfecta. Cierto día, al estar en el trabajo, recibí una llamada telefónica de parte del corporativo, en donde me decían que mi gerente iba a ser promovido a director de zona. Su puesto iba a ser ofrecido entre varios subgerentes para ver quién podía ocupar esa vacante. Sin embargo, mis jefes superiores querían que yo ocupara ese cargo, pues yo me sabía el manejo completo de esta sucursal, que dicho sea de paso, era de las más difíciles de toda la zona comercial y la que mejor resultados tenía, gracias al trabajo del equipo y la dirección de mi gerente y la mía, por lo que esa vacante tenía que ocuparla yo a como diera lugar. Varios días después, fui convocado al corporativo a hacer una prueba para así lograr mi promoción, y finalmente, unos días más tarde, mi gerente nos dio la noticia de que había sido convocado. Así que tomé el mando de la sucursal, esperando también mi promoción como gerente, la cual me la informarían en una semana. Ese día, después del trabajo, nos fuimos a un bar para despedir al gerente y desearle toda la buena suerte del mundo. Asimismo, varios compañeros estaban contentos porque sabían que el puesto de gerente sería mío. Una semana más tarde, me llamaron de nuevo del corporativo, donde me decían que mi resultado estaba listo. Lamentablemente, por un par de errores, no fui aceptado en el puesto y enviarían a mi sucursal a un nuevo gerente que ocuparía esa vacante. Yo estaba demasiado molesto, pues realmente ese puesto tenía que ser mío. Hablé con todos los directivos, pero nadie pudo hacer nada para cambiar el resultado, hasta que uno de ellos me dijo que el nuevo gerente ya estaba asignado para presentarse al día siguiente en la sucursal. Estaría a prueba y si no daba los resultados esperados, podría ser removido y de nuevo yo podría aspirar a ese puesto. Sin embargo, no quería esperar,
Estaba muy molesto conmigo mismo y con todos porque según yo, me habían robado mi oportunidad de ascenso como gerente. Al día siguiente me presenté como todos los días temprano en la sucursal para abrir las puertas antes de que llegaran los demás ejecutivos y preparar lo necesario. Cuando llegué al estacionamiento, noté un carro extraño que nunca había estado ahí. Cuando bajé de mi auto y empecé a abrir la puerta, una mujer de unos 40 años bajó de ese vehículo y caminó hasta mí para presentarse conmigo como la licenciada Rosario, la nueva gerente de sucursal, en un tono con evidente molestia. Dicen que las primeras impresiones son las que cuentan, y yo no le di la mejor impresión, y ella a mí tampoco, pues en cuanto se presentó conmigo, me comentó que tenía más de 30 minutos esperando a que alguien abriera. Le dije que a esta hora normalmente se abría la sucursal, y comenzamos a discutir para ver quién tenía la razón. Según ella, yo estaba equivocado porque tenía que haber pensado que ella llegaría temprano para recibir las instalaciones y hacer las actualizaciones pertinentes. Yo, muy enfadado, le comenté que no había recibido ninguna indicación de corporativo y que había llegado a la misma hora de siempre. Ese día las cosas no salieron del todo bien. Ambos empezamos de una mala forma, y lo peor de todo es que teníamos que trabajar juntos para seguir dando los mejores resultados. Los días pasaron y el trato con esta mujer cada día era más molesto. Cada que podía, trataba de dejarme en evidencia. Cuando yo autorizaba algo, ella venía a supervisar y a quitarme autoridad. Aproximadamente un mes después, los resultados no fueron los esperados. El corporativo nos cuestionó sobre el trabajo, y la gerente no desaprovechó para decir que todo había sido mi culpa por no seguir las indicaciones que ella me daba. Yo, bastante molesto, le contesté que todo era falso, pues ella era una mujer que no sabía manejar la sucursal, y confesé todos sus malos tratos a mi persona. Aquella discusión fue bastante fuerte, por lo que varios de los directores nos pidieron que nos lleváramos bien y tratáramos de aclarar nuestras evidentes molestias. Después de la junta, tuvimos que seguir trabajando juntos en un ambiente bastante tenso, pues nos habíamos dicho de todo y era evidente que nos odiábamos. Las cosas no mejoraron, ni en nuestro ámbito personal ni en los resultados de la sucursal, por lo que yo pedí que su puesto fuera removido al no tener los resultados deseados por su falta de experiencia en zonas difíciles como la nuestra. Ella dijo que yo era el principal problema, que estaba enojado porque ella me robó mi puesto y porque estaba haciendo hasta lo imposible por no tener los resultados. Evidentemente comenzamos a pelear delante de los jefes. Nos dijeron que ninguno de los dos se movería de esa sucursal hasta que diera los resultados que antes daba. Al finalizar la junta, uno de los directivos me comentó que la gerente quería que me corrieran a mí, y no era la primera vez que pedía que me cambiaran a otro lugar, y que no descansaría hasta que me sacaran de ahí, por la buena o por la mala. Fue entonces cuando le declaré la guerra. En esos días yo estaba saliendo con una mujer colombiana de nombre Mariana, a quien conocí por algunos amigos en común. Ella estaba al tanto de mis problemas en el trabajo y eventualmente platicamos al respecto. Cuando le comenté lo que la gerente quería hacer conmigo, ella me dijo que conocía a alguien que podía ayudarme a quitar a esa mujer de mi camino. Le comenté que las personas que podían hacer eso eran mis jefes de corporativo, y ellos ya me habían dicho que no la iban a quitar de la sucursal, por lo que era imposible que mi novia pudiera ayudarme. No obstante, me dijo que no se refería a gente de mi corporativo, sino a gente que se dedica a hacer trabajos para ayudar a personas que pueden pagarlo. Ella se refería a la brujería. Yo no era creyente, pero por insistencias de ella, decidí hacerle caso y ver qué sucedía,
Total, no perdía nada en intentarlo. Esa misma noche me llevó a un barrio bastante alejado de donde yo vivía. Llegamos hasta la casa de un hombre de piel morena y que provenía de Haití. Su aspecto era bastante extraño, pues tenía un gesto de maldad en el rostro que podía verse a kilómetros de distancia. Sus ojos eran tan amarillos que transmitía miedo a cualquier persona. Como sea, decidí entrar y contarle todo lo que me pasaba, tratando de evitar el contacto visual para evitar su aspecto. Después de un rato de plática, el hombre dijo que podía ayudarme a través de un trabajo de magia negra, donde únicamente le causaría mala suerte para que finalmente la corrieran. Yo pensaba en el bien de todos los empleados, y si a ella le iba mal, a nosotros también como sucursal, por lo que nuestro sueldo se vería reflejado negativamente. Intenté decirle que solo quería que ella misma renunciara o que se fuera por un tiempo, para que yo pudiera retomar la responsabilidad de la sucursal y los directivos vieran que el problema era ella y sus modos, y no yo o los ejecutivos, por lo que decidimos causarle un daño menor, que la mantuviera lejos de la sucursal por un par de meses. El hombre me pidió fotografías, artículos y una buena cantidad de dinero, la cual no tuve problema en pagar. Al día siguiente me presenté con lo que me pidió. El hombre colocó las fotos sobre una pared y tomó los artículos personales que robé de su escritorio. Colocó una especie de líquido aceitoso sobre las fotos y artículos e hizo una especie de ritual bastante raro. Una parte de mí me decía que todo eso era una estafa o una tontería, pero total, no perdía nada con intentarlo, y si funcionaba, me quitaría de encima a una mujer bastante desagradable. Después de unos 30 minutos de un ritual extraño y oloroso, el hombre me dijo que en un lapso de 3 días, esta mujer estaría fuera de la sucursal por un tiempo, para que yo pudiera demostrar a mis jefes lo que deseaba. Cuando salimos de esa casa, mi novia y yo nos fuimos a cenar y platicamos sobre ese hombre raro que me presentó. Me contó una historia que hasta ese momento yo no conocía y que era su más grande secreto. Me dijo que a él lo conoció en Colombia, donde le pidió un amuleto de protecciones, pues por malas decisiones que tomó en su juventud, se vio envuelta con gente que pertenecía a la guerrilla colombiana y que al intentar salir de ella fue amenazada, pero que con ayuda de ese hombre y su amuleto, ella pudo salir de Colombia sin ningún daño. Finalmente, después de 1 año, el hombre le llamó por teléfono para pedirle apoyo para cambiar de residencia a México, donde quería trabajar y expandir sus habilidades, así que le ayudó a buscar dónde vivir y se hicieron amigos desde hace varios años. A la mañana siguiente me presenté a trabajar como todos los días y nada extraño sucedió. Sin embargo, al otro día me presenté a la hora que mi gerente me había dicho, pero ella no llegó. La esperé bastante tiempo y no llegaba. Avisé al corporativo que tenía que abrir la sucursal, violentando los candados, pues mi gerente me había quitado mis llaves de acceso. Cuando me autorizaron la apertura de la sucursal, repartí las actividades del día con todos los compañeros, esperando que llegara la gerente, pero no lo hizo y no avisó a nadie que no se presentaría. El corporativo me autorizó las firmas del día para que todos los cheques y trámites salieran con mi firma por ausencia de la gerente. Al otro día pasó la misma situación. Nadie sabía qué había pasado con ella ni dónde estaba, así que el corporativo se dio a la tarea de revisar el expediente y localizar a sus familiares para saber qué pasaba. Esa misma tarde me avisaron que mi gerente había sufrido un accidente en su auto y estaba hospitalizada con lesiones fuertes en el cuerpo. En ese momento sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo, ya que recordé que yo había pedido que le sucediera eso. Me sentí culpable y traté de ofrecer mi ayuda a los familiares para liberar mi culpa. Con el paso de los días,
volví a recibir una llamada de corporativo, donde me decían que mi gerente tenía una orden de incapacidad para su recuperación por el accidente que tuvo. Por tal motivo, yo sería el responsable de la sucursal durante mes y medio. Les comenté que no tenía problema con esa responsabilidad, y a partir de ahí comenzamos a trabajar, teniendo excelentes resultados. Todo ese tiempo las cosas funcionaron bien, y no teníamos problemas con nada. Los bonos de productividad llegaron, y todos los empleados estábamos muy contentos, pues habíamos cerrado el mes con excelentes noticias, como en los viejos tiempos. Las semanas pasaron muy rápido y cierto día la gerente reapareció. Su incapacidad se había acabado y era el momento de regresar a trabajar. Por un momento pensé que podíamos llevarnos bien, al darse cuenta que yo no era un improvisado en mi puesto y que sabía trabajar de forma excelente. A pesar de eso, no fue así. La vi bajarse de un taxi con ayuda de un bastón que necesitaba para caminar. Rápidamente acudí a ella para ayudarle a bajar, pero fui despreciado de una forma sumamente grosera. En cuanto me vio, me dijo que no requería mi ayuda para caminar ni para manejar esta sucursal, por lo que el rencor que teníamos nació entre los dos otra vez. Faltaban un par de semanas para que terminara el mes y presentáramos los resultados de la sucursal. Esa misma tarde aproveché la junta de todos los días para informar que mi gerente había llegado y que a partir de ese momento yo asumía los excelentes resultados que teníamos y que seguramente bajarían a partir de que la gerente asumiera el mando de nuevo. Como era de esperarse, ella tomó a mal ese comentario y nuestras malas relaciones volvieron a salir a flote. No estaba equivocado, ya que los resultados comenzaron a bajar, y hasta cierto punto yo disfrutaba que eso ocurriera, porque así quedaba en evidencia que el problema no era yo, sino la mala dirección de esta gerente. Pasaron varios días y llegó el fin de mes. Los resultados no fueron buenos, y cuando me preguntaron qué estrategia podía hacer para elevar el desempeño, sugerí en tono de broma que nuestra gerente se fuera, para que así pudiéramos trabajar con mejor ánimo. Evidentemente, nadie me tomó a bien ese comentario, y a partir de ahí, la relación con la señora fue el doble de incómoda. Unos días después, me llamaron por teléfono para decirme que uno de los cheques que autoricé semanas antes había sido rechazado por un problema administrativo de la sucursal. Esto fue motivo para que la gerente tomara ese caso como pretexto para correrme, y comenzó a inventar cosas diciendo que ese cheque lo quería cobrar algún familiar mío y que quería quedarme con el dinero. Este proceso duró varios días y debo confesar que sí tuve miedo de que me corrieran, pues este tema es algo muy delicado en mi trabajo y es motivo de despido sin liquidación, por lo que me vi bastante nervioso durante todo el proceso de investigación. Fue entonces que decidí quitarme de encima a esta mujer que no dudaría en quitarme de su camino, por lo que decidí tomar la iniciativa y pensar egoístamente. Definitivamente, ya no podríamos estar en la misma sucursal. Era ella o yo, pero uno de los dos tendría que irse, y yo no estaba dispuesto a dejarle el camino fácil. Le pedí a mi novia que me acompañara con su amigo haitiano, para que me diera una solución definitiva. Cuando llegamos y le platiqué todo lo que había sucedido, me sugirió que solo quedaba hacerle una maldición para que pudiéramos quitarla de mi camino. Yo estaba tan molesto con ella que le dije al brujo que estaba dispuesto a todo con tal de verla acabada. Él me planteó dos posibilidades. Me dijo que podíamos quitarla de en medio con dolor y sin dolor. Mi molestia era tan grande que no me importaron las consecuencias, y le comenté que entre más sufriera, mejor, pues quería verla sufrir y caer 1000 veces hasta que se fuera de mi vida. Inició un ritual apoyado de unos muñecos extraños, los cuales metió en recipientes con líquidos raros
de olores penetrantes. Después de ese ritual, el hombre elaboró una especie de muñeco hecho de trapos y hierbas amarradas, el cual metió dentro de un recipiente con agua de color verde. Me dijo que en un lapso de 10 días mi gerente sufriría la peor de las maldiciones y finalmente mi vida quedaría libre de su presencia. Esta maldición tuvo un precio terriblemente alto, pero no me importó. Pagué esa cantidad de dinero sin ningún problema, pues lo que más quería era deshacerme de esa mujer. Los días posteriores fui testigo de varios eventos en donde mi gerente tuvo la peor mala suerte que he visto. Primero llegó tarde a la sucursal diciendo que el taxi al que se había subido la asaltó al verla caminando con un bastón. El taxi aprovechó la oportunidad y le quitó todas sus pertenencias, dejándola varada en cualquier punto de la ciudad. Al día siguiente, dentro de la sucursal, cayó por las escaleras, provocándose una terrible lesión en la espalda, en la que tuvo que llegar la ambulancia por ella. Posteriormente, tuvo problemas con su esposo y era probable que se divorciaran, al parecer porque él tenía o tuvo una aventura con una mujer, entre otras cosas que le sucedieron. Por dentro, yo estaba completamente feliz de lo que le pasaba, pues ella había empezado esta guerra. Unos días antes de que se cumpliera el plazo, mi gerente estaba delgada, lastimada, humillada y sobajada como mujer. No se parecía nada a la mujer que había llegado inicialmente, empoderada y con don de mando. Ahora era una mujer que había envejecido 20 años en tan solo 10 días. En el 9º día se fue de la sucursal sin decirle nada a nadie. Solamente la vi retirarse en un taxi de la sucursal y horas más tarde me informaron de corporativo que mi gerente se había sentido mal y acudió a un hospital donde la internaron de urgencia, pues había tenido problemas respiratorios, por lo que yo me encargaría de nuevo de la sucursal en tanto ella no se reportara estable. Al día siguiente me presenté como sin nada al trabajo, sin recibir ni una sola noticia sobre ella. Como a mediodía llegó un hombre con 2 niños pequeños pidiendo hablar conmigo. El hombre se presentó como Jesús. Era el esposo de mi gerente, quien llegó para darme la noticia de que su esposa había fallecido de un extraño paro respiratorio sin explicación. De acuerdo a los médicos, todo había sido estrés provocado por el ambiente laboral. Yo me puse muy nervioso y traté de explicarle al señor que este trabajo era muy agotador y exigente, por lo que seguramente estaba enferma antes, y el estrés agravó su situación. Por suerte el esposo supo que no era culpa de nadie. Esa tarde sentí mucho dolor, pues vi el rostro de su esposo. La pena y tristeza que sentía por haber perdido a la madre de sus hijos y de destruir a su familia. Me sentí culpable por dejar a esos 2 niños sin madre, todo por mi egoísmo. Sin embargo, ya todo estaba hecho. Esa tarde me despedí del esposo, ofreciendo mi ayuda en lo que fuera necesario. Evidentemente, nunca me llamaron, y no tuve el valor para acudir al velorio. Semanas más tarde, recibí la noticia de que yo había sido asignado como el nuevo gerente de mi sucursal, pero la alegría que pensé que iba a sentir nunca llegó. En mi cabeza tenía el peso de mi conciencia por haber quitado a la mala a una persona que solo intentaba hacer su trabajo. Desempeñé mi función como gerente por 3 años más, en los cuales entré a una depresión fuerte por el sentimiento de culpa. Acudí al psicólogo y al psiquiatra para buscar ayuda, y hasta la fecha sigo asistiendo a sesiones semanales, pues aún no supero el daño que hice a esa familia. Actualmente tengo 35 años y soy director de zona de la misma empresa. Sigo siendo soltero, pues me da miedo que el karma me cobre con la vida de algún hijo o esposa, por lo que he decidido seguir así, pues si algún día el karma se cobra, que sea conmigo y no con nadie más. Gracias por compartir mi historia.
Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Alberto Atuc para Relatos Paranormales Oficial. Tal amigos, espero que esta historia haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con más amigos. Por acá en pantalla les dejo más videos. Recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music, y si tienen alguna historia que contar, la pueden mandar al WhatsApp. El enlace está en la descripción del video. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.